Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 3 de abril de 2025, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, consumatum est, ¿verdad? Lo prometido, cumplido ayer. El presidente Donald Trump anunció sus tarifas en su día de liberación, Liberation Day, según él, porque él a todo le pone un título, ¿no? Rimbombante. Habló muchísimo sobre los países que han esquilmado a los Estados Unidos. Todo el mundo pensaba hasta los otros días que Estados Unidos era que esquilmaba a los otros países, que se aprovechaba esta otra y aquello y lo otro, pero a todo eso, a esa narrativa hay que echarla al zafacón de acuerdo al Nuevo Testamento de Mr. Donald Trump. Pero las palabras van al aire, las lágrimas al mar, como decía, como esa poesía de Becker, creo que es. Lo importante son los hechos y la realidad y la historia y el conocimiento. El bla, 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 y se queda en bla, bla, bla. Entonces, las tarifas están aplicadas, veremos los resultados. Para muchos, para la gran mayoría, y no porque seamos la mayoría, porque tú puedes salir y hacer una encuesta en la calle y la gente que no sabe de lo que va a hablar puede decir cualquier cosa. Pero para la gente entendida de la materia, para la gente que conoce de esto, para la gente que ha dedicado años de estudio, que tiene experiencia acumulada, que tiene estudios, que tiene doctorado, que conoce de esto, que conoce de la historia económica, que conoce de los fundamentos de la economía, que ha estudiado economía, profesionales laureados, reconocidos, meritorios, los más grandes del mundo. Esos son los teóricos y economistas, ¿verdad? Los que, pero también para los grandes empresarios, no dueños de acciones, digamos, de empresas, sino los CEOs, los que han estudiado administración de empresas, los especializados en gerencia, en finanzas. Todos tenemos una opinión, y es que eso va a ser un desastre y un fracaso, y que eso va a ser un perder-perder. Un perder-perder. Y como decía Facundo Cabral, comen hierba. Millones de vacas no pueden estar equivocadas. Comen hierba. De hierba se alimentan. Entonces no puede ser que todo el mundo esté equivocado y tres filibusteros ahí para decirle cualquier cosa que hoy están en la Casa Blanca, sean los que tengan la razón. Y unos argumentos todos manidos, más que argumentos, pretextos para hacer lo que están haciendo. Y yo voy a entrar en materia, en desglosar eso, porque vale la pena. Es que él lo ha puesto como, este es el día, el antes y el después para la era de oro de los Estados Unidos. Usted verá que será el desastre. El antes y el después del desastre. Pero el que se va a ajo, como decimos aquí, no calcula. Pero nada, el golpe avisará. El golpe avisará. Entonces todo el mundo en desacuerdo con eso, todo el mundo lo valora negativo, ya las previsiones de los bancos de inversión y todo el mundo hablan hasta de recesión y todas las consecuencias que las hemos mencionado aquí. Pero como ya se dio lo de las tarifas recíprocas que había prometido Donald Trump, pues conviene, entonces ya ahora que sabemos en qué consiste, qué hizo ayer en su show, porque preparó todo un montaje, un show y un grupo de gente ahí para que aplaudan a cada cosa de su discurso, porque eso es parte también de la parafernalia.
pero en la práctica es como cuando yo les digo el ejemplo de que tú vas al oftalmólogo y el oftalmólogo te pone ahí una cantidad de letras y números. Cuando tú te vas a hacer un examen de la vista y te pone unos lentes ahí, te va poniendo unos vidrios ahí, unos cristales. Pues viene a ser que entonces él te dice, ¿y ese número qué es? El 8. Resulta que era la H. Ah, ok. Entonces él te agarra y no te dice nada, te agarra y te pone otro lente. ¿Y esta letra cuál es? La A. Era un 7. Gracias. Ah, y así sucesivamente. Entonces, que lo importante no es lo que se diga ni nada de eso, son los resultados. Los resultados han venido demostrando que los mercados son los que dicen la verdad, son los que hablan. En esencia, han venido penalizando mucho antes de que se tomaran las decisiones, porque es que las decisiones de inversión, el dinero es miedoso, tiene aversión al riesgo. El dinero va donde hay seguridad, va a lo seguro. No anda poniéndose, bueno, a los locos, ¿verdad? Ignorantes, que pusieron su dinero con mantequilla, que está preso, ¿verdad? Todavía. Usted metió dinero con mantequilla, pues usted es un loco. No le vamos a decir de otra manera. Y siempre Alejandro, el superintendente de banco, Alejandro Fernández, advertía, bueno, ahí está el tipo trancado. Y el que metió su dinero con él, que le iban a triplicar, que lo iban a cuadruplicar, toda la bobería que pudo haber dicho ese ignorante, delincuente y habilidoso, para engañar a los otros. Todo eso ahí está. Entonces, pero el dinero de las personas con 3 dedos de frente, como decimos acá, es cauteloso. Es cauteloso, tú no inviertes en cualquier bobería porque cualquiera te diga, un lingote de oro que anda un haitiano vendiendo, todo el estúpido que hace eso lo engañan y que perdió 200,000, pero con 200,000 pesos tú haces un gran negocio. Disparates como eso. Entonces, el dinero de las inversiones, lo que yo voy a comprometer yendo a un banco, poniendo un colateral, poniendo una inversión, un activo, un terreno, ¿verdad? Una inversión de capital, un certificado, lo que fuere, todo eso implica decisiones que necesitan certeza, claridad. Y de antes de empezar con esto, con esa ponedera, porque vamos a decirle así, ponedera de aranceles, que 25% al acero, que 25% al aluminio, que 10% a los energéticos de Canadá, que a los de China, que a los de aquí, que a los de México. Bueno, todas esas cosas ya de por sí traían más las amenazas de que iba a llegar este día, tenía que llegar al día de ayer, el 2 de abril, para los aranceles recíprocos que él había anunciado. Entonces, todo eso ya de por sí impactaba los mercados. Y hay gente, se han perdido en capitalización bursátil más de 5 trillones de dólares. Y recordemos, cuando digo trillones, son millones de millones. Son como 12 ceros. Tú le pones al 5 como 12 ceros y eso es lo que significa eso. Entonces, no puede ser que todo el mundo esté equivocado y estos científicos que no son científicos nada, como dijo un profesor, que lo repito aquí, profesor reconocido emérito de la Universidad de Maryland, decía, pero esos números, esas matemáticas, esos cálculos que están haciendo, parece que lo armaron Abbott y Costello. Que Abbott y Costello son 2 humoristas de un programa de humor que salía en la televisión famoso, porque nadie serio avala esas cosas que están diciendo ellos desde la Casa Blanca. Pero el que tiene la cosa del director de orquesta es el señor Trump, el que ganó las elecciones es el señor Trump, el que dirige Estados Unidos es el señor Trump, y no hay prácticamente nadie que se atreva a rebatirle de su grey, de los que eran antes republicanos, que los republicanos en su época, en su momento, hasta firmaron todos los senadores, tenían una proclama de no aumentar impuestos para nada en la vida. Que resulta que las tarifas
tú le puedes llamar como quieras, son aranceles, son impuestos al consumo. Algo muy parecido, por cierto, al esperpento fiscal que se intentó pasar aquí, que decíamos, ¿qué decíamos de él? Que era como pescar en una pecera, como cazar en el zoológico, porque aumentaba, extendía la base del ITEVIS y le metía ITEVIS a 170 productos, dejaba 6 productos fuera, el pan, el arroz, qué sé yo, que 4 o 6 productos fuera. Entonces, eso afectaba a todos y a los que más afectaba a los de menos ingresos y por consiguiente, por eso se llama una reforma regresiva, porque las progresivas son las que penalizan en el sentido de que le ponen más impuestos a los que más ganan. No le cargue el dado a los más chiquitos. Con este arancel, con estas tarifas, Trump lo que está aplicando es una modificación de la recaudación de impuestos, en lugar de impuestos internos, al consumo, y entonces por sí, por default, por diseño, por su naturaleza intrínseca, regresiva la decisión. Y va a afectar ¿a quién? A los consumidores norteamericanos. Si los otros países no hacen nada, como nosotros, que nos pusieron un 10%, estamos en el paquete del 10%, no tenemos de otra, porque nosotros tenemos power para pulsear con Trump. No vamos a tener que quedar con eso, tranquilo. Ese 10% de los productos que nosotros produzcamos en nuestras zonas francas, cuando lleguen al mercado norteamericano, como nosotros no vamos a retaliar ni podemos hacer nada, o lo asume la compañía, vamos a suponer Baxter de aquí, que produce unos bajantes de suero, o Vivarán, cualquier compañía que vende en Estados Unidos, cualquier cosa, o lo asume la compañía, o asume una porción, o lo traspasa al consumidor. Y eso va a generar inflación. Bueno, ya hemos hablado un poco bastante de eso. Vamos a ver qué fue lo que el hombre, en definitiva, ayer argumentó y que decidió. Pero antes de eso, de entrada, recordemos que con una supuesta sabiduría, sabichoso, lo pusieron para las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, todo un show, después que cerraron los mercados de capitales, después que la bolsa cerró, la de Estados Unidos, para que eso no impactara en los mercados, en las bolsas. Pero antes de eso, como ya la gente sabía que el golpe venía, Wall Street reacciona a la baja tras cerrar la sección al arancel del global de 10% de Trump y de 20% a lo de la Unión Europea. Ahora le voy a relatar lo que fue lo que él planteó. Por ejemplo, ayer, antes, y hoy empezó, nosotros empezamos a las 9, yo a las 8, cuando nosotros arrancamos, tiene una diferencia, empezamos juntos. Ahora mismo le voy a decir cómo está el mercado cayendo en el suelo. Aquí, y recuérdense que lo hizo a las 4 de la tarde ayer, para que no afectara a los mercados de una vez, pero en Europa, en el Asia, porque en esos sitios ya los mercados sí estaban operando. Ahí las caídas han sido en todos los lugares. Bueno, pero por ejemplo, Apple, ayer a las 5 de la tarde ya había caído 4.5%. Miren, eso son muchos miles de millones de dólares, señores. Amazon, menos 4.4%. Meta, que es la de Facebook y compañía, menos 3%, 3.4%. Tesla, la de Elon Musk, nos vamos a reír ahorita con lo de Tesla, 3.3%. Nvidia, que es la que produce microchips y todo ese tipo de cosas, 3.3%. Y los sectores automovilísticos que vienen cayendo todos los días. General Motors cayeron ayer, eso es antes de que él anunciara nada, ya eso estaba 3.3%. Stellantis, la que es Chrysler y todo eso, menos 1.5%. Los financieros, JP Morgan caía menos 1.6%, Citigroup menos 2.1%. Para que ustedes vean por qué los mercados no se equivocan. Son los que ponen la plata, los que deciden qué es lo más eficiente. Y miren si es así, y usted cree que los va a engañar haciendo un show y poniendo a las 4 de la tarde. Le damos el palo ahora y ya. Pero mañana a las 8 van a abrir la bolsa.
Le voy a decir cómo va la bolsa ahora mismo. Para que ustedes vean si es con bla, bla, bla o es con realidad que el mundo se mueve. El Dow Jones, que son las 30 principales empresas industriales de las diferentes industrias de Estados Unidos, agrupadas, se llama el Dow Jones. El índice industrial Dow Jones ha caído menos 3.08, abriendo ahora. Tiene menos 1.301 puntos por debajo, está en 41.000, se le dejó en 44.000 unidades. El Standard & Poor's 500, este es más amplio, este abarca las principales 500 empresas que te cotizan en bolsa, tiene menos 3.78% en el suelo, negativo, en rojo. El Nasdaq, que son las tecnológicas, menos 4.56, casi 1.900 puntos en negativos. Hasta el oro ha caído menos 2.37, que por lo general el oro, como moneda, como mecanismo de refugio, sube su valor. Llegó a su pico, 3.000 y pico, pero está en 3.060. Ha caído 2.3. El petróleo, oigan este número, señores, para que ustedes vean si es lo que estamos hablando es cierto o no. Menos 7.35. ¿Cuándo ustedes me han oído dar un número así, que haya caído el petróleo, el crudo de Texas, una cifra tan alta? 3, 4, hasta 5. Menos 7.31. Estaba en 71 y pico. Ayer cerró y ahora mismo está en $66.47. ¿Por qué? Porque los mercados entienden que esto lo que va a hacer es afectar a todo el mundo. Esto va a ser ojo por ojo, diente por diente, y nos vamos a quedar todos sin dientes y sin ojos. Así las cosas, ustedes pueden ir partiendo de ahí. Y él pensó, no, vamos a ponerlo a las 4. Después del palo dado, así hicieron aquí una vez para un Semana Santa en el 84, yo no vivía aquí, estaba estudiando fuera, cuando el lío del Fondo Monetario, metieron el paquetazo, subieron los precios antes de Semana Santa, la gente se va a Semana Santa, no va a pasar de ahí, no va a pasar de ahí. Me cuentan que mataron más de 300 personas y el desastre que hubo aquí fue de marca mayor. Eso fue en el gobierno de Jorge Blanco. Porque la realidad se impone. Entonces, ¿qué hizo el señor Trump ayer? Bueno, argumentó que hay países y los amigos peores que se han aprovechado de los Estados Unidos y bajo los argumentos de eso, que eso es una emergencia nacional, se inventó eso. Primero con el fentanilo. La justificación para ponerle aranceles a Canadá y a México, ¿se acuerdan? El fentanilo, tuvieron que mandar 10.000 efectivos para la frontera y Canadá dice, pero por aquí nada más pasó un 1% del fentanilo que entra a Estados Unidos. Y al contrario, de Estados Unidos para Canadá entra muchísima droga, heroína, cocaína y armas. Y hasta inmigrantes que vienen, que siguen para allá, o sea, no nos puede tratar igual, pero bien, era un pretexto, no era un argumento, sino un pretexto. Igual ahora, porque él necesita para establecer esta tarifa. Por cierto, ayer 4 senadores votaron con los demócratas y le rebatieron esto, le metieron algo ahí que veremos cómo resulta, pero 4 de republicanos ya por fin se pararon y dijeron, esto no, porque es que esto está afectando a sus constituyentes, a la gente que ellos defienden de sus sitios. Estaba ahí Ron Paul de Wisconsin o Kentucky. Bueno, entonces, ¿qué decidió Trump? Bueno, que todos los países han beneficiado, puso muchísimas, hicieron unos cálculos de ingeniería inversa, si tú me tienes un déficit conmigo de tanto y el valor de tu importación es un tanto, eso tú tienes una tarifa de 60, de 80, de 25, de tanto, y le ha empezado a poner tarifa a todo el mundo. Son 170 países que tienen tarifa en relación a los Estados Unidos que él está poniendo. A nosotros nos metieron en la del 10% y a los latinoamericanos, etcétera. Un arancel global de 10% a todas las importaciones que entren a los Estados Unidos. Pero no solamente eso, y a la Unión Europea le aplicó un 20%. La Unión Europea le dijo, tranquilo que nosotros vamos a retaliar inmediatamente. Ya Alemania y todos los países están preparando su paquete, que le van a responder ahora. Porque él, además de eso, el ITEVIS que nosotros le ponemos a los productos de aquí, lo está considerando como si fuera un arancel. Y no es verdad, eso es un impuesto interno. La tarifa que le está poniendo es un impuesto al consumo, que se comporta como el ITEVIS de por sí. Pero el ITEVIS que cada país pone, el IVA,
el added value tax que ponen en los países, esos son mecanismos de recaudación eso no es un impuesto a tu producto, es generalizado a los tuyos y a los de fuera y a los de adentro y a los del medio y a los del lado. Pero él manipula ellos esa cifra o por ignorancia o porque es un tigre deliberadamente. Entonces dice que van a poner barreras comerciales y fiscales adicionales porque hay países que usan eso. Entonces, a partir del 5 se va a aplicar este 10%. Estamos a 3 dentro de 2 días. Y a otros bloques y países se le va a aplicar la otra, a la Europa, 9. Dice él que él quiere hacer, primero decía que era el fentanilo, ahora que eso es una crisis de seguridad nacional, que quiere hacer América rica de nuevo. Él quiere recaudar dinero por ahí, pero es que de por sí eso es contradictorio. Aparte de que es regresivo, que va a generar inflación en los Estados Unidos, la inflación hace que las personas tengan menos poder adquisitivo. Los precios suben, tú tienes menos dinero para comprar porque tú tienes el salario fijo, menos poder adquisitivo, compras menos. Si compras menos, afectas la demanda, el consumo. El consumo es 2/3 partes del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, que es uno de los problemas que tiene China, que es más enfocada hacia el exterior. Estados Unidos es un país rico, entonces consume mucho, y ese 2/3 partes del consumo es lo que hace que crezca el producto. Ya, como va a haber inflación, va a haber menos recursos disponibles de la gente, va a haber menos consumo, va a haber menos crecimiento económico. Y hay quienes hablan de que la probabilidad de inflación ya de recesión, que son 3 cuatrimestres consecutivos de crecimiento económico, trimestres, eso genera desempleo, genera caída de los ingresos que el gobierno mismo pretende recaudar. Entonces, esto es como darse un disparo en los pies. Y al final del día, esas tarifas, como le decía, hay quien tenga un margen, porque las tarifas no es que sean pecaminosas aplicarlas cuando es para defender una industria estratégica tuya, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Biden. El mismo gobierno de Trump en el 2017 aplicó tarifas a China. Pero China se maneja con una economía que dice que es capitalista, pero no es capitalista nada. Pero tú no puedes valorar a China igual que a México y a Canadá ni a la Unión Europea, que cumplen con todas sus reglas, que cumplen reglas medioambientales, reglas laborales, todo lo que sea. China no, China mete por debajo unos subsidios y pone unos números que nada más se lo creen ellos y te vende unos productos subsidiados, jumpeados, entonces te desplaza a ti, después que te desplaza, le pone los precios reales. Eso se ha estudiado desde el 2017, desde el siglo XIX, XVIII, y eso es lo que está volviendo a hacer Trump. Entonces, a países de aquí del área, Brasil, Colombia, Argentina, Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, 10%. A Nicaragua, 17%. Pero ya hay sanciones. A Venezuela tiene sanciones por el petróleo. 34% a los bienes de China, pero ya tenía un 20%. Cuando le subió el 25% a Canadá y a México, a China le metió 20%, y ahora esto significa que 54% acá, a China. A la Unión Europea 20%, a Vietnam 46%. Hasta Israel le va a poner todos los acuerdos de libre comercio y todo. Entonces, a México y a Canadá lo dejó sin tocar porque dice que el acuerdo, pues estaban en negociaciones, están hablando y ese tipo de cosas. Él plantea que eso va a traer un crecimiento nunca visto. El único que cree eso que está diciendo es él. Porque todos les digo, todos los economistas, toda la gente pensante del mundo han dicho que todo lo que va a hacer es un desastre. El Wall Street Journal, que es el periódico conservador, que es el periódico donde publican de la gente de peso económica, de verdad, de conocimiento, ha dicho que esta es la decisión política más estúpida, the dumbest. Pero él dice que se la está comiendo, declarando una emergencia nacional. ¿Cuál emergencia? Si Estados Unidos es el país más rico del mundo, de todas las economías ahora mismo de la G7, de la OCDE, Estados Unidos era la que mejor desempeño estaba teniendo. Crecimiento económico, de inflación controlada, todo, mejor que todos los países. Entonces, ahí está.
que estas emergencias nacionales y esos aranceles que otros países cobran suponen un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y su respuesta, dice, es muy simple. Si se quejan y quieren un arancel cero, que fabriquen aquí en los Estados Unidos. Ahora yo le voy a decir algo. A un país que se llama Laos, usted quizás no lo ha oído mencionar, Laos. Y hay un paquete paisito por ahí que de lo que viven es de las exportaciones agrícolas, que venden café y cosas así. Le ha puesto impuestos de 25, de 35 a Tailandia, qué sé yo quién, a qué sé yo quién, a qué sé yo cuánto. Hoy tú produces café en Estados Unidos. No. Entonces, ¿cómo me voy a trasladar para allá? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Ah, que va a recaudar impuestos, que va a hacer América grande de nuevo. Así. No aumentando la productividad. Porque él habla de aumentar la reindustrialización de Estados Unidos. Cuando yo estudié, uno de los criterios fundamentales que se decía que era que los países desarrollados eran los que producían acero, y yo soy ingeniero metalúrgico originalmente, esa era mi parte original en la parte energética, acero, ácido sulfúrico, básicamente acero y ácido sulfúrico, y petróleo, a la industria petroquímica. Ese era el componente fundamental de la espina dorsal de desarrollo de una economía grande. Eso es hace años. Cuando hubo la revolución industrial, vino un cambio, vinieron cambios, han seguido cambios. Estamos en la época de la globalización. Tenemos 50 años de libre comercio que han hecho a Estados Unidos mucho más rico, porque esas compañías norteamericanas que pagan impuestos en los Estados Unidos se mudaron, se deslocalizaron y se instalaron en esos países, en China fundamentalmente, después de las relaciones comerciales que hubo con Nixon, Kissinger, porque allí tenían mano de obra, facilidades, y se instalaron allá porque disminuían sus precios. Y le han llegado a los consumidores de Estados Unidos miles de productos, computadoras, tenis, ropa, de todo. Y Estados Unidos, obviamente, los vehículos se fabrican, ya no se fabrica toda la línea de producción, el estilo Ford en el país, porque se diversificaron. 30,000 partes, leía yo en algún sitio, 30,000 partes tiene un vehículo. Piense, las manecillas del agua, de la luz, del freno, el acelerador, la transmisión, todos los componentes internos que tiene la transmisión, todos los piñones, todo el crankshaft, el crankcam, la rueda, el freno, la suspensión, el motor, todas las partes del motor, la parte electrónica, la parte eléctrica. 30,000 partes tiene un vehículo típico de estos de ahora, de moderno. El 40% aún de los que se fabrican enteramente en los Estados Unidos provienen de Canadá y México y de algunos otros lugares también. Un Honda que se fabrique en Estados Unidos, las partes vienen de fuera. Y si le va a poner impuestos, eso va a ser entre 4,000 y 15,000 dólares el incremento de los vehículos, dependiendo del valor. Entonces, eso es lo que va a generar desempleo. Ya no hay posibilidad. Lo que sucedió en el siglo XIX con la globalización actual y con la falta de mano de obra calificada en los Estados Unidos, porque el problema es que todo eso implicó, y eso es por eso que hablo aquí de Infotec, de crear, de que los muchachos nuestros se preparen, STEM, estudien matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y esas especialidades. Es que esos países fueron desarrollando mano de obra calificadas y especializadas en esas áreas. Y no es solamente que Canadá tiene la relación de competencia, competitividad de la mano de obra calificada, sino que tiene recursos naturales abundantes, más que Estados Unidos, energía barata, y cuando produce esas piezas allá son mucho más económicas que si las produjeras tú en Estados Unidos. Si las vas a producir aquí, eso te va a aumentar el precio. Entonces, eso es lo que él quiere, pero eso no se va a poder hacer así, porque además las decisiones de inversión de una planta automotriz
para generarte, además, entre en Google y busque una fábrica de cualquier cosa, de Honda, de cualquier vehículo, para que usted vea que usted lo que va a ver son muchos robots, muchos brazos eléctricos caminando ahí, poniendo las cosas. Y los operarios, obviamente, y los que van poniendo detallitos y cosas, no es lo mismo de antes. Entonces tú vas ciertamente a que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero no es verdad que se va a lograr nada de eso. Ni recaudar los 600.000 millones de dólares que él pretende. Porque no puedes tener lo mejor de los dos mundos. O recaudas los 600.000. Para recaudar los 600.000, tengo yo que aceptar la tarifa que tú impones. Y yo produzco aquí, mando mi producto para allá y tú vas a cobrar tu impuesto. Perfecto. Primero, pero lo va a pagar el consumidor. Pero suponte que no sea el consumidor, yo no lo pueda traspasar. Y entonces, como lo pagaría yo, empresa, decido, pues entonces no, me voy a instalar allá en tu país como tú quieres. No va a recaudar el impuesto. No lo va a recaudar. Pero los países van a retaliar. Entonces, los riesgos de aumento de la inflación, de recesión económica, son extraordinarios y los mercados lo están viendo. No le aplicó a Canadá y a México, están hablando ahí, vamos a ver cómo viene. México le va a repostar, México no, dijo Sheinbaum que ella no iba a tic por stat, que tú me pones uno y yo te pongo otro. Ella se está manejando porque sabe que no puede pelear así con Trump, pero Canadá no tiene esa situación, la Unión Europea no tiene esa situación. Entonces, esa es una situación que el mundo entero, Estados Unidos contra el mundo entero, a Myanmar, ese país donde hubo un terremoto ahora mismo, que lo que tiene una junta militar, que lo que exporta es lo que come el pollo, qué sé yo, café y cosas agrícolas y boberías de esas, que tú no las produces en Estados Unidos, le va a poner un impuesto a una gente que viven arrastrándose en el suelo. Por Dios, es una cosa que no tiene ni sentido. Entonces, le va a cobrar a países que no tienen ni cómo pagarte. A eso sí le vas a poder, como nosotros. Nosotros no tenemos de otra más que pagar el arancel o traspasársela a los consumidores. Pero China le va a ripostar, la Unión Europea le va a ripostar. Todos esos países, Corea del Sur, Japón, todo el mundo le va a ripostar y va a haber una guerra comercial donde no se va a beneficiar nadie. Porque él está cambiando la recaudación de los impuestos internos que se recaudan por el IRS, por el impuesto sobre la renta de Estados Unidos, la DGI de nosotros, el pago de los impuestos, quiere cobrarlo en las aduanas. Es volver para el siglo XIX, el mercantilismo. Cuando todo lo que hemos visto es que ahora es que hay mayor desarrollo, se han hecho los países más ricos, la calidad de vida de la gente ha aumentado. Y entonces este señor con una concepción totalmente errada, unos soviéticos ahí que le están haciendo los cálculos, qué sé yo, que unos afganos, unos números que no cuadran. Primero, además, no se sabe de dónde sacaron esas relaciones, una cosa ahí burda, pero no puedes recaudar y traer las empresas para los Estados Unidos y además no vas a lograr la generación de empleos porque la economía mundial ya es diferente. Ahora los servicios, Estados Unidos es superavitaria en cuanto a los servicios. Europa, ¿tú sabes qué va a hacer Europa? Le va a cargar a las empresas tecnológicas americanas. Por ahí es que le va a dar duro. Porque Estados Unidos, si tiene un déficit comercial de 50.000 millones con alguien, resulta que ahí hay 200.000 que son en bienes y servicios, en bienes, y resulta que hay 150 que son en déficit de Estados Unidos, pero hay 150 que son superavitarios en servicios. 150.000 millones. Entonces la diferencia son 50. Resulta que aquel vende, para decir por volumen, en bienes, chuchería y todo, y minerales y productos, y agrícola, y vino, y whisky, todo lo que tú quieras, para llegar a esos 200.000. Y sin embargo, estos 150.000 lo vende Estados Unidos con 10 o 12 producticos, decirlo así, con alto componente tecnológico y de valor agregado, microchips,
aviones, diseño de los chips que hace Nvidia y ese tipo de cosas que se mudan para aquí, se mudan para allá. Porque es que la economía es diferente, no va a ser posible lo que tú quieres. Porque si tú dejaste que tu blue collar, aquellos que usaban los mamelucos, que trabajaban en esas fábricas que se quedaron y se mudaron para afuera, ya no van a volver porque en la producción, cuando tú pagas $70 la hora, a un especialista, lo paga $6, $7 en México. No hay manera, por más que usted quiera, amigo. Pero el desastre está armado, se tocó la campana como en el ring y empezó la pelea de la guerra comercial, donde no se va a beneficiar, vuelvo y repito, nadie. Mayor inflación, caída global del consumo, de la demanda a nivel internacional. Ya vieron ustedes, 7.35% estaba el petróleo cayendo. Vamos a ver cuando acabe el programa a dónde andamos. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.